Empezamos bien esta semana, pues, Jaime. Muy bien. Y bueno, presentemos de inmediato a nuestra primera invitada, ¿no es cierto? Esta noche ella es María Elizabeth Hernández, ¿no es cierto? Ex candidata constituyente por el Partido Ecologista Verde y que nos acompaña esta noche. Así que muchas gracias, María Elizabeth, por incorporarte a Citoyen nuevamente. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Jaime y Verónica. Siempre es un agrado conversar con ustedes. Yo muy agradecida yo de estar acá. Y también queremos invitar, también ahí está entrando en pantalla Rodolfo Fortunati, licenciado y doctor en Ciencias Políticas y Sociología también de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo estás, Rodolfo? También nuevamente con nosotros, ya estaba en otra oportunidad. Gracias por acompañarnos. Muy bien, muy grato nuevamente de estar con ustedes. Felicitaciones. Un gran abrazo a las mujeres por los logros que están consiguiendo en esta etapa tan crucial. Bueno, como para poner en contexto, Jaime, por favor, para poner en contexto de lo que vamos a conversar hoy día en nuestra Plaza de Abasto, ¿qué pasa con la instalación de la Convención Constitucional? Hoy día hemos visto también que se han generado bastantes problemas. Para poner en contexto, el domingo 4 de julio juraron 155 convencionales elegidos ya democráticamente que van a redactar nuestra nueva Constitución. Manifestaciones, bombas lacrimógenas, carros lanzaagua, donde se vieron afectados muchos familiares de estos constituyentes. Estuvimos a punto de que se suspendiera por completo claramente esta ceremonia, pero se logró llegar a un acuerdo y se lograron jurar ese día domingo. Pero lo que pasó el día lunes ya era algo inesperado. Nadie pensó que después de estos 9 meses que el gobierno, ¿cierto?, tuvo para poder preparar estos edificios donde iban a estar instalados estos 155 convencionales para que pudieran trabajar, no cumplían con las condiciones mínimas para poder sentarse y empezar a redactar esta nueva constitución. Nos podemos dar cuenta claramente que aquí no solamente hay un problema técnico, sino también hay que pensar que de alguna u otra manera también puede haber habido algún problema ideológico. Y eso es lo que hoy día queremos conversar justamente con nuestros dos invitados. Así que, Jaime, te cedo la palabra para que comencemos con las preguntas a nuestros invitados. Sí, más que pregunta, María Elizabeth, tú viviste en carne propia el proceso de ser candidata constituyente, de vivir todo el proceso eleccionario, ¿no es cierto?, previo, y seguramente en este recorrido por los barrios, por tus territorios, te encontraste con una serie de testimonios de lo que la ciudadanía esperaba justamente y espera y esperamos de este nuevo proceso, de este cambio de la Carta Magna, y que por primera vez en la historia de nuestro país va a ser construida, co-creada, ¿cierto?, desde las bases ciudadanas con la representación que hay en este momento en los 155 delegados constituyentes. ¿Cuál es tu percepción desde ese proceso, ¿no es cierto?, a esta instalación? Bueno, de partida me parece absolutamente impresentable el que no hayan estado las condiciones mínimas que necesitaban las y los 155 constituyentes para poder iniciar las sesiones. Me parece que es una falta de respeto tremenda para ellas y ellos y para toda la ciudadanía en realidad que los eligió. Efectivamente, el proceso de las elecciones, primero la campaña, bueno, yo partí desde el 18 de octubre en adelante, yo iba a la Plaza de la Dignidad a marchar todos los viernes después del trabajo, me pasaba con una amiga y después viví todo el proceso, la pandemia y todo, y durante la campaña uno pudo palpar que realmente lo que a la gente más le importa es súper diverso en verdad, son muchas lo que la gente necesita, pero la mayoría converge en lo mismo. Los derechos sociales es como la base de la nueva Constitución, o sea, educación para todas y todos, de calidad, gratuita, salud también, ojalá un sistema de salud universal, y viviendas dignas, pero también salen muchos temas que no todos abarcan, y sobre todo temas como el agua, que también es un derecho humano, y que mucha gente de repente todavía no lo entiende así como un derecho humano, pero finalmente es un derecho humano.
y es uno de los principales, porque sin ella muchos de los derechos humanos que están en las convenciones no se pueden realizar. Entonces, los acuerdos que ha firmado Chile a nivel internacional. Desde mi perspectiva, y lo que las y los ecologistas queremos, el tema medioambiental, o sea, el derecho de la naturaleza, como sujeto, considerarla en realidad sujeta de derecho, poder tener una nueva institucionalidad que la pueda defender. Podamos defender, no sé, por ejemplo, los glaciares, un río, y muchas cosas, muchos elementos de la naturaleza que hoy en día no se ven como debiesen ser vistos. Y la verdad es que al escuchar el discurso de Lisa Loncón, las y los ecologistas tenemos muchas cosas en común respecto de la cosmovisión que ellos tienen. Entonces, por lo menos yo lo veo de manera súper positiva, que Elisa sea la presidenta de la convención, bueno, Jaime Baza igual, el vicepresidente, pero que sea una mujer y además mapuche, lo veo súper positivo y le tengo mucha fe a esta convención, sobre todo en el tema medioambiental y del cuidado de la naturaleza. Rodolfo, me llama mucho la atención cuando se empieza uno a escudriñar y a investigar por qué esto no estaba listo y no estaba preparado para el día lunes ni tampoco para el día martes, y se encuentra con ciertos datos. Uno de ellos es que se licitaron 450 millones de pesos, se pagó a la empresa Stream Machine Corporation para que pudiera hacer la producción completa de todo este proceso. Si no se hizo, o qué es lo que faltó, qué es lo que tendría que hacer en este minuto la mesa de la constituyente para fiscalizar que esto se cumpla, y dónde está claramente y se puedan visualizar dónde están estos 450 millones. Lo primero que hay que decir es que nada de esto debió haber ocurrido. Y no debió haber ocurrido porque la planificación de las instalaciones de las convenciones constitucionales ya estaba definida a fines del año pasado. Estamos hablando del mes de diciembre, en que se notifica ya a las cámaras altas, a la cámara baja, de la necesidad de respaldar el proceso de instalación de la convención. Ya en los meses de enero y febrero se sostienen los primeros contactos con las jefaturas del Senado y de la Cámara, precisamente para favorecer esa instalación. Ya desde el principio del año legislativo 2021, y sobre todo cuando lo hace la presidenta del Senado, la senadora Yanna Proboste, se ofreció ampliamente la colaboración de parte del Congreso para que pudiera instalarse la convención. Por lo tanto, tampoco nada de ello debió haber ocurrido. Se invirtieron los 500 millones, no todo eso se ha perdido, no es que aquí haya habido una ineficiencia desde el principio en todos los aspectos que había que contemplar. De hecho, se trasladó a los convencionales de lugares bastante distantes, algunos de ellos se les ubicó en los lugares donde debían pernoctar, donde debían permanecer, se les aseguró naturalmente todas las protecciones, todos los seguros correspondientes, y mucho de eso funcionó. Pero el detalle que precisamente no debió haber fallado, que era la instalación en el ex Congreso Nacional, donde digo ex, porque debiera ser ahí donde operara nuestro Congreso y no en Valparaíso, antigua demanda de la transición democrática que nunca se ha cumplido. Digo, en este antiguo Congreso era donde se iba a instalar la convención. ¿Por qué? Porque ya anticipadamente se había afirmado que no iba a estar completo el proceso de perfeccionamiento, de remodelación del Palacio Pereira, donde en principio se pensaba que debían operar los 155 constituyentes. Por lo tanto, yo creo que fue un desajuste que, como se ha visto, la manera en que se resolvió de manera muy rápida, quiero decir, desde el lunes al hoy día miércoles ya están operando en el antiguo Congreso, porque ese antiguo Congreso podía contener a los 155
constituyentes y constituyentas. Recordemos que ya contenía el Congreso a la Cámara de Diputados y al antiguo Senado, 120 diputados, 50 senadores, por consiguiente, las bancas o los espacios para habilitar esa instalación estaban ahí. De manera que a mí me parece que al final ha sido una operancia en la propia gestión que ha quedado de manifiesta en la remoción de quien estaba responsable de esa tarea. Y en consecuencia, dicen los abogados que a confesiones de parte se releva la prueba, cuando el gobierno ya está admitiendo esta responsabilidad, ya no hay que seguir buscando culpables ni en la Cámara de Diputados, que como digo, desde el principio ofreció los mejores oficios, ni tampoco en el Senado. Por lo demás, la ley explícitamente establece que es el Ejecutivo el responsable, el gobierno el responsable de proceder a esa instalación. Pregunta, perdóname Jaime, como para terminar con Rodolfo, ¿sería necesario, hubiese sido necesario que el presidente Piñera saliera a dar disculpas en relación a lo sucedido y no estar esperando al subsecretario, ¿cierto? O al secretario claramente de la convención para que pudiera estar dando explicaciones a los medios, si no tendría que ser el presidente de la República? ¿Qué considera usted? Verónica, es que a ver, uno tiene que ponerse en la situación. Lo que iba a ocurrir el domingo era un acto de investidura de una de las instituciones de mayor relevancia para nuestra república, una república que tiene más de 200 años. Por primera vez, no solamente en la historia, esta convención es elegida amplia y democráticamente por el pueblo soberano. Por primera vez en la historia, esta convención elige a 78 hombres y 77 mujeres, es decir, es una convención paritaria. Por primera vez en la historia de Chile como nación, se reconocen 17 pueblos originarios, que son 17 nacionalidades. Por lo tanto, desde ese instante, Chile deja de ser la nación chilena para constituirse en las naciones de Chile. Esa es la relevancia de la cual estamos hablando. No era como para tener bajo una carpa plástica a los convencionales. Por Dios, o sea, en base a esa misma importancia le pregunto, ¿el presidente Piñera tendría que haber salido a pedir disculpas? Él es el jefe de Estado, él es el jefe del gobierno, él es el responsable, conforme a la ley, de la instalación de esta convención constitucional. Por lo tanto, perfecto, más que disculpa, el presidente Piñera tiene que hacerse responsable, porque él es el jefe del Ejecutivo, él está por sobre los ministros, no puede elegir voceros, pero el presidente Piñera pocas veces se disculpa. Sí. Ya. ¿Jaime? Sí, Elizabeth, en la instalación de este histórico nuestro, se plantea un concepto que es lo plurinacional, lo pluricultural, y justamente acá se menciona en Rodolfo de aquello. Y por otro lado, uno de los primeros elementos que se ponen en tabla es dar un juicio justo o una libertad a los presos políticos. ¿Qué te parecen estos dos elementos que abren de alguna manera la tabla de esta convención? ¿Me haces a mí la pregunta? No, a Elizabeth. Respecto de estar reconocer, al fin, creo yo, un poco tarde, que vivimos efectivamente en un país con una diversidad de orígenes y de nacionalidades, me parece que es un tremendo avance. Efectivamente es algo que estamos en deuda, que debemos hacer, partiendo de la base que en el colegio a las niñas, niños y adolescentes no se les enseña la verdadera historia de Chile, no se reconoce que lo que sucedió cuando llegaron los europeos fue un genocidio en toda Latinoamérica, no solo en Chile, sino que y en Norteamérica también, en todo el continente americano. Entonces, partiendo desde eso, que no se cuenta cómo es realmente, creo que desde ahora vamos a modificar eso, se va a empezar a contar la verdadera historia, vamos a reconocer que los que estaban antes y que hoy están todavía, deben tener su autonomía, deben
tener la capacidad de poder expresar y poder vivir su cultura y lo que a ellos los mueve. Entonces, me parece absolutamente correcto y no podría haber sido mejor que otra persona estuviera presidiendo la convención. Encuentro que fue un acierto completo que sea una mujer mapuche. Y respecto de la libertad de los presos políticos, bueno, tenemos que también reconocer que gracias a la gente que se movilizó en la calle desde el 19 de octubre en adelante, 18 de octubre en adelante del 2019, es que hoy día estamos en este proceso. Este proceso no es de Piñera, como de repente le gusta andar diciendo. Este proceso es de la gente, y de la gente que perdió ojos, de la gente que fue violada, sus derechos humanos fueron violados por parte de este gobierno y de las fuerzas de orden público, de la policía, de los carabineros. Gente que falleció, gente que fue torturada y además gente que hasta hoy en día, la mayoría jóvenes, se encuentran presos sin las pruebas que corresponden, sin los procesos como corresponden. Se les ha impuesto la Ley Interior de Seguridad del Estado, lo cual aún agrava y alarga las condenas y los procesos. Entonces, no es posible que hoy en día esté partiendo este proceso cuando todavía hay jóvenes que están privados de libertad, sin pruebas, sin los procesos como corresponde. Entonces, a mí me parece muy legítimo que la Convención reconozca eso y que se exija que se adelante, o en realidad que se legisle la ley de indulto, idealmente. Obviamente verlo caso a caso y todo. ¿Sí? No podemos desconocer que también hubo gente que realizó saqueos y todo ese tema, y se mezcla todo, pero hay que hacerlo también caso a caso. Correcto. Rodolfo, perdona, Verónica. Me preguntaba durante el proceso de la constituyente, a partir de los discursos, los primeros discursos que se manifiestan, de parte no solo de los directivos, sino de los representantes también, ¿es posible, según tu experiencia, que pudiéramos tener un sistema federativo, regionalista en Chile? ¿Tenemos la cultura suficiente como para crear esta autonomía regionalista o federativa? ¿Cuál es tu visión de ello? Si nosotros queremos avanzar hacia una mayor democratización, la democracia significa pluralidad, es la coexistencia de la diversidad. Mientras más espacios se encuentren los diversos, más democrática es esa orden política. Por lo tanto, si estamos admitiendo que Chile es un país plurinacional, y la plurinacionalidad significa multiculturalidad, y la multiculturalidad significa la coexistencia de distintas identidades sobre un territorio bajo un mismo Estado, una organización política superior. Por consiguiente, uno no puede sino imaginar también una diversificación de los territorios y por consiguiente de el pluralismo en la toma de decisiones, por las regiones, por los municipios, por las localidades, y creo que eso también se tiene que reflejar, si viene en la administración y en la estructura política, tiene que reflejarse en algo que va más allá de la propia tarea de la convención, que es la estrategia de desarrollo. La estrategia de desarrollo que es producto de sucesivas administraciones o de gobiernos, como lo ha sido en el pasado. Esa estrategia de desarrollo que vendrá a reemplazar a la imperante desde la instalación de la Constitución del 80, la del modelo propiamente tal, esta estructura rígida, este ladrillo que se instala en Chile inmodificable a lo largo de 40 años, esa estrategia de desarrollo precisa, por consiguiente, una mayor articulación productiva, precisa superar el extractivismo. El extractivismo solamente se supera incorporando valor, transformando y articulando por consiguiente las distintas economías, y eso es diversidad, y por consiguiente tú no lo puedes hacer desde un Estado centralizado y menos desde un Estado subsidiario. Es decir, aquí tendrá que superarse la noción de Estado subsidiario para entrar a un Estado
yo no diría que federalista, porque no es una tradición nuestra, pero sí podría ser el Estado de las autonomías. Y creo que hay experiencias muy importantes, muy interesantes y muy cercanas a la administración que nosotros heredamos, como es el caso de España, nada más por citar un ejemplo. No quiero, disculpe, pero no quiero dejar pasar el tema anterior sobre el tema de las libertades de presos políticos. Es lo que quiere instalar claramente la mesa, ¿cierto?, para poder generar esta, entre comillas, como amnistía para los presos políticos. Pero hay que considerar algo, y espero que Rodolfo me lo pueda ratificar, no está dentro de la modificación a la Constitución cuando se conformó la Convención, en la cual la Convención no podía intervenir en este tipo de casos. ¿Qué va a pasar ahí? A ver, estamos en una materia que es opinable, pero absolutamente opinable, y las opiniones son legítimas, por muy diversas que ellas sean y por mucho que no nos gusten esas opiniones. Pero lo concreto es que la convención puede pronunciarse sobre cualquier cosa y puede oficiar a los poderes públicos sobre cualquier asunto, sobre cualquier materia. Pero el mandato fundamental de la convención, en este caso, es un texto constitucional que será sometido a un plebiscito de salida. Y nosotros esperamos que esos 9 meses de partida y el año máximo, y ojalá se pudiera renovar el tiempo para que la convención pueda llegar a un fruto como el esperado, que no se desvíen las voluntades, las conciencias, las inteligencias en ir entrando en una especie de cámara legislativa o de nuevo ejecutivo o de poder judicial. Yo soy partidario y está radicado en el Congreso un proyecto de ley de indulto. Creo que ha sido bastante explícito el grupo de parlamentarios, de senadores que lo han promovido. Me parece que eso debe tomar su curso. Creo que ha tenido aciertos ese proyecto y la visibilidad que se le ha dado, porque hoy día mismo el fiscal ha planteado de que hay un plazo hasta el 26 de agosto, si no me equivoco, para que los distintos órganos del Ministerio Público se hagan responsables de los procesos de derechos humanos que se han postergado injustamente. Aquí en Chile hay presos políticos, porque el estallido social fue un hecho político. Y las consecuencias de ese hecho político son políticas, necesariamente. Más aún cuando arbitrariamente son detenidos bajo este precepto de la prisión preventiva, que es a todas luces, dentro de un estallido, dentro de un estado de excepción como el que se dictó el 2019, una medida arbitraria de parte de la autoridad. Y por eso es que la justicia tiene que tomar carta en el asunto, el Poder Ejecutivo tiene que hacer lo suyo, promoviendo lo que corresponde desde el Ejecutivo, y el Parlamento creo que ha estado haciendo lo suyo también. Por consiguiente, yo esperaría que el órgano institucional encargado de la redacción del proyecto de reforma constitucional realmente también se aboque a la tarea para la cual fue mandatada por estos 7 millones, mandatada por estos 7 millones de 7 millones y medio, que aprobaron cambiar la Constitución, que aprobaron elegir plenamente la Convención Constitucional, y luego por los 6 millones y medio que votaron por estos constituyentes y constituyentas. Sí. Exactamente. María Elizabeth, hay un desafío no menor en este historial, en este recorrido que vamos a hacer, en este periplo. Hay 155 representantes de las diversidades culturales, ideológicas, políticas, religiosas de nuestro país. Pero ¿qué debiera, a tu juicio, hacer la ciudadana, el ciudadano y las organizaciones sociales más allá, ¿no es cierto?, de haber ido a votar por cada uno de los candidatos? ¿Cuál debiera ser el rol de la ciudadanía y de las organizaciones sociales para estos 155 representantes? El rol, me parece que todas y todos o todos deberíamos estar pendientes a cada una de las sesiones que tenga la convención
y por territorio, por distrito, a mí me gustaría por lo menos que los constituyentes electos bajen la información. Por comuna podría ser, con las organizaciones territoriales de cada comuna, que se organizaran cabildos abiertos, por estos mismos medios, porque seguimos con pandemia, pero a la vez también igual es fácil, porque uno lo puede hacer desde la casa, es bastante fácil realizarlo. Entonces, debiesen bajar ellos los temas que se van a abordar, los temas que se van a someter a discusión, y también levantar desde las bases temas que tal vez no estén considerados hoy en día en las propuestas de los mismos constituyentes. Entonces, nosotros tenemos que ser partícipes, no podemos quedarnos solamente como meros espectadores, tenemos que participar de manera activa, de la manera, en este caso a través de las redes sociales, y también salir a manifestarnos si es que es necesario, si es que hay algo que la mayoría de la ciudadanía no esté de acuerdo, que finalmente es la ciudadanía la que manda, no las y los constituyentes. Ellos tienen que realizar la Constitución en base a lo que nosotras y nosotros estamos pidiendo y venimos pidiendo desde hace mucho tiempo. Entonces tenemos que estar ahí pendientes. Ojo al charqui, como diría. Sí, pues la ciudadanía ahora tiene que salir a fiscalizar como corresponde. Sí. Exacto. Ya, pues chiquillos, oye, Jaime, estamos más o menos en los minutos finales y nos gustaría... Me gustaría pedirle tanto a Rodolfo como a Elizabeth que de manera lo más breve posible quisiéramos un redondeo. ¿Cuál es...? No quiero que se transforme en Yolanda Sultana, no quiero que adivinen lo que viene, pero a partir de estos antecedentes que hemos ido recogiendo y que hemos ido percibiendo, ¿no es cierto? ¿Cuál, a tu juicio, Rodolfo y María Elizabeth, crees tú que va a ser el camino para llegar a conclusiones que son las que nosotros esperamos? ¿Va a ser el camino de los acuerdos? ¿Va a ser el camino cerrado, sin acuerdos? ¿Se va a entrampar? ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes? Rodolfo. ¿Hablo yo? Sí, por favor. Bueno, muy bien. Miren, Bernardo Higgins, siendo director supremo en 1818, designó a una convención constituyente. Estaba conformada por 7 personas, no más que eso, y fueron designadas a dedo. Seguidamente sometió a plebiscito, y había un libro en cada una de las parroquias de un Chile que comenzaba en Copiapó por el norte y terminaba en Cauquenes, porque más allá estaba ocupado en ese momento por españoles. No deben haber firmado más de 4.000 personas en ese tiempo. Por lo tanto, lo que hay desde 1818 hasta ahora son 200 años, pero al mismo tiempo hay una transformación inmensa, una transformación en las comunicaciones, una transformación en los procesos de convergencia, de diálogo, de entendimiento. Yo creo que el diálogo es lo único que nos puede permitir llegar a una nueva constitución. Si no hay diálogo, nos vamos a entrampar y vamos a estar eventualmente en el plebiscito de salida eligiendo entre 12 constituciones. Esta que no deseamos, que hemos rechazado, y aquella otra que, como no hay acuerdo, bueno, no va a ser posible votarla. Para que eso no ocurra, debemos ser responsables desde la partida. Y eso es nada más la fe que tengo depositada en esta convención constitucional. Ok. ¿Elizabeth? María Elizabeth. Sí, estoy completamente de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con Rodolfo. El diálogo es el camino. Esto se trata de una comunidad enorme que está compuesta por un montón de mini comunidades que tienen que aprender a intercambiar ideas, intercambiar posturas, posiciones, cosmovisiones y aprender a dialogar. No podemos seguir con esta tónica de izquierda a derecha, no, ya basta. Yo, por ejemplo, como militante del Partido Ecologista Verde, a mí no me gusta definirme como de izquierda o derecha, porque en ninguno de los dos lados me representa. Yo soy ecologista, somos todas y todos ecologistas, y lo que nos interesa es el cuidado de la madre tierra, de la naturaleza, de los animales, en mi caso muy particular, soy animalista,
y considero que, y por supuesto que las personas también me interesan y quiero que todos tengamos calidad de vida, pero a la vez es muy difícil cuando la otra parte no está abierta y cuando uno dialoga con la mente cerrada o de una manera a veces que puede sentirse o percibirse del otro lado como violento. Entonces, hay que traspasar ya esas barreras, tenemos que madurar, estamos en el siglo XXI, yo le tengo mucha fe a esta convención y sobre todo a las y los jóvenes, y por favor que no se entienda que la gente que tiene más edad no está como capacitado, no, por favor. Sin embargo, me parece que las y los jóvenes vienen o venimos con la mente más abierta, con tolerancia, con aceptación a la diferencia, a la diversidad, al que no es igual a mí, o al que no piensa como yo, o que no tiene la misma forma de comportarse. Entonces, eso a mí me parece que es fundamental para que la convención llegue a los acuerdos que corresponden. Ok. Ya pues. Bueno, muchas gracias, María Elizabeth Hernández. Bienvenida cuando tú quieras a Citoyen en tu casa, y lo mismo que para ti, Rodolfo. Hemos estado varias veces contigo y cada vez nos alimentamos más y aprendemos mucho más, ¿no es cierto?, de estas visiones distintas. Y como dicen, por ahí hay un proverbio, no sé si es un proverbio, pero un dicho de los japoneses que dice que la organización social perfecta es aquella donde hay mujeres y hombres y jóvenes y viejos. Así que yo creo que la convención constituyente tiene todos esos elementos ahí para que salga algo bueno. Así que muchas gracias, un abrazo a la distancia. Un abrazo a todos. Para ambos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Adiós.